Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso pues vamos a hablar un poquito de las últimas noticias de la película de Superman. Aquí estaréis viendo un gameplay de fondo. Simplemente lo he hecho así pues porque no tengo demasiado tiempo de ponerme a grabar, a editar con 50.000 fotos porque hay un montón de cosas que quiero comentar aquí en este vídeo. Y ando un poco pillado de tiempo, pero quería comentarlas cuanto antes. Así que nada, os podéis poner esto en modo podcast, a escucharlo, y si queréis ver el gameplay de fondo bien, y si no, pues tampoco os vais a perder gran cosa, la verdad. Porque soy yo dando mi opinión de todo lo nuevo de Superman, básicamente. En algunos momentos sí que es verdad que me voy a referir a ciertas imágenes y ciertas escenas de los trailers y los spots publicitarios, pero si las buscáis en Google Imágenes, en Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, etcétera, pues vais a encontrar esos spots, vais a encontrar esas imágenes, porque están por todas partes. Para empezar, vamos a hablar de los pósters de los personajes. En mi opinión hay demasiados. Algunos tienen demasiadas capas de Photoshop incluso. Sobran algunos pósters de personajes que seguramente no van a tener ni 5 minutos en pantalla. Como por ejemplo, no sé, Eve Tessmacher, por ejemplo, no creo que salga más de 5 minutos en la película, no creo que tenga demasiada importancia. O Crypto, igual sí que tiene más importancia, pero no sé, hay algún otro personaje por ahí, igual Jimmy Olsen, que tampoco va a salir tanto en la película probablemente, o igual sí, no lo sé. Pero que están sacando como demasiados pósters de demasiados personajes y a mí me parece que vale, te pueden sacar un póster de Superman, lógicamente porque es el personaje principal, de Lex Luthor, de Lois Lane, de Crypto, de la Justice Gang, ¿no? De Guy Gardner, Hawkgirl, luego de Mr. Terrific también, de Metamorfo. De esos vale que te saquen un póster porque yo entiendo que van a tener cierto peso en la película. Y Jimmy Olsen, sí es cierta la filtración que salió, que luego voy a hablar un poco de ella, pero sin spoilers, pues también tiene cierto peso en la trama, igual incluso Eve Tessmacher, pero claro, sacas un póster de una tía random, no sé. Luego sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso del póster de Eve Tessmacher y Cat Grant, las chicas lucen un poco como si fueran actrices de una película porno. No sé si os lo parece a vosotros. Si veis los pósters de estas dos chicas, no sé si os lucen como si lo fueran o qué. A mí me parece que el diseño, el look y tal, es como muy de eso, muy de película porno. No sé vosotros qué pensáis, ya me lo diréis en los comentarios. Luego hay que hablar de los spots, teaser y trailers. Hay ciertas imágenes en todos los spots, teasers y trailers que se ven increíbles. Y luego otras imágenes que lucen como la mierda, sinceramente. Por ejemplo, el primer teaser que salió de todos, vale, bien. Está bien en general, ya lo comenté en su momento. Y luego el teaser de Crypto, el teaser donde salía Superman interactuando con Crypto y lo de la fortaleza de la soledad y todo eso, pues ese teaser ya empezaba a ver algunas cosillas que no me gustaban, como algunas pequeñas escenas, ¿no? de Crypto interactuando con Superman y con los robots y tal, ¿no? Pero dije, pues igual son solo esas escenas, pero luego ya salió el primer tráiler y hace poco también ha salido el segundo tráiler y ahí ya entre el primer y el segundo tráiler ya empiezan a aparecer algunas escenas que se ven regular o incluso mal. Entonces eso, por eso digo que cuidado con el tipo de película que nos intentaron vender al principio y ya con varios trailers, varios spots y tal, pues ya se empiezan a ver un poquito cosas bastante cuestionables. Y entre cosas, más o menos cuestionables, algunas más, otras menos, pues está la actitud de algunos personajes. Lois, por ejemplo, vale, sí, es un personaje con carácter y se ve en la película. Y luego hay un spot en el que se mete con Guy Gardner, el Green Lantern de esta película, ¿no? Que es un Green Lantern cómico. Con ese, por ejemplo, no tengo ningún problema con ese personaje porque sé cómo es, hay una escena por ahí de un cómic en la que le enseña el culo a Batman, literalmente, entonces es un personaje que suele ser bastante
graciosete, ¿no? Y también bastante arrogante incluso. Y luego pues eso, Lois ya digo que es un personaje con carácter, pero esa frasecita que le dice a Guy Gardner en ese momento, a ver, tampoco sabemos exactamente el contexto en el que le dice esa frasecita, ¿no? Que le dice algo así como tu peinado traiciona el juramento de los Green Lantern o algo así le dice, ¿no? Esa frase igual, dependiendo del contexto, igual está un pelín fuera de lugar quizá, pero bueno, no sé, habrá que verlo en la película. A mí no me termina de encajar, pero igual viendo el contexto completo de la escena, igual de la película igual me acaba encajando. Luego, bueno, también tenemos las preguntas que le hace a Superman en la entrevista, ¿no? En ese primer tráiler que le hacía, pues eso, que eran como muy incisivas las preguntas y bueno, pues por ese lado está bastante bien. O sea, no se comporta como la Lois novia, sino que se comporta como la Lois periodista que tiene que ser, porque está entrevistando a Superman. Entonces, pues bueno, ahí por esa parte, pues sí que se ve que es un personaje con carácter y que antepone pues las cosas de su trabajo, ¿no? Muchas veces a sus sentimientos personales, por así decirlo. Y luego, bueno, tenemos también a Clark, que, bueno, Clark, hay varias cosas que me gustan, hay varias cosas que no me gustan. Sí que es verdad que este Clark quizá es un poco más arrogante que otros Clarks que hemos visto en otras versiones tanto de cómics como de películas, incluso, bueno, live action, animadas, incluso de series. Y tenemos un Clark quizá un pelín demasiado arrogante. Entonces, pues no sé, a mí no me termina de encajar del todo, pero bueno, es un personaje, un Superman que tampoco lleva demasiado tiempo, creo que lleva como 2 años o así siendo Superman, entonces pues igual todavía tampoco ha definido 100% su estilo, ¿no? Como pasaba por ejemplo con Batman en la película de Batman, que no tenemos al Bruce Wayne típico, ¿no? De las películas de Batman, que es, ya sabéis, un Bruce Wayne que suele ser pues muy dado a las fiestas, ¿no? Que suele aparentar que se emborracha y que sale con muchas chicas y luego en su Batcueva pues está siempre traumado con el tema de sus padres y eso, ¿no? Y por ejemplo en The Batman no veíamos nada de eso, pero claro, hay que tener en cuenta que también es un Batman que llevaba como 2 años en activo y entonces pues podemos pensar que todavía no ha establecido sus símbolos, no ha establecido todas sus bases, ¿no? Todas las bases que tiene el personaje más adelante. Entonces, bueno, si se lo he permitido a Batman en la película de The Batman, también le voy a permitir a Clark que en este caso sea un pelín arrogante en algunos momentos. Lo que sí que no me ha gustado, por ejemplo, es, bueno, hay un clip en el que se ve una escena en la que está Steve Lombard, que es uno del Daily Planet, que, bueno, ve entrar a Clark a la oficina del Daily Planet y le llama perdedor y Clark saca un periódico que tenía, no sé si debajo el brazo, bueno, vamos, que llevaba un periódico, ¿no? Y saca Clark ese periódico y se lo enseña y le dice, perdedor tú, ¿no? Entonces esa actitud pues no me encaja demasiado con Clark en ese momento. Tampoco sé muy bien la relación que van a tener Steve Lombard y Clark en esta película, pero sinceramente así a primeras no me encaja demasiado. Ya veremos en la película en qué contexto ocurre esa escena y cómo se llevan estos dos personajes, qué relación de empleados tienen entre los dos. Pero bueno, ya lo veremos. Y ya digo que a mí no me encaja demasiado, pero hay que ver la escena completa, como siempre. Y claro, yo al Clark que estoy más acostumbrado es al Clark más educado que vemos en los cómics y un Clark que intenta llamar poco la atención. Y luego también, bueno, pues en una publicación de Instagram, que en Instagram han creado un perfil del Daily Planet, pues hay un periódico del Planet donde vemos un artículo sobre Superman escrito por Clark Kent y Clark se está tirando muchas flores a sí mismo y eso, vamos, yo creo que no es algo que haría Clark, si lo que quiere es llamar menos la atención precisamente.
Y luego también, pues bueno, como hemos visto, por ejemplo, en el último tráiler, en esta escena en la que habla con Mr. Terrific, hace un chistecito, este Superman, ¿no? Y yo pienso que ese tipo de chistes no encajan demasiado con su personalidad. Entonces a mí ese chiste, en ese momento, cuando está hablando con Mr. Terrific, a mí por lo menos me sobra. No sé a vosotros, pero a mí sí. Y luego también tenemos a este Crypto, que tampoco encaja demasiado con el Crypto que yo, bueno, tampoco he visto demasiado a Crypto en los cómics, pero vamos, el Crypto, lo poco que yo he visto de Crypto, pues es un Krypton muy diferente al que vemos en esta película, porque en esta película tenemos que es como un cachorro, le salta encima a Superman, le muerde las botas, juguetea demasiado, vamos, es un Krypton como demasiado trasto. Aunque sí que es verdad que comentaron que en las siguientes películas le veríamos crecer y madurar, ¿no?, a este Krypton. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que tendremos esa evolución, pero claro, tenemos en un principio un Crypto que no encaja demasiado con el Crypto que conocemos de los cómics. Entonces, bueno, es bastante cuestionable las actitudes que tiene en este caso. Y luego, pues bueno, también tenemos a Lex Luthor, que en este caso, pues sí que me encaja bastante bien el personaje, con cómo lo conozco yo, o cómo lo concibo yo, por lo menos. Creo que es un Lex Luthor bastante intimidante, bastante amenazador y está bastante obsesionado, según parece, ¿no?, con conocer mejor a Superman. Así que, bueno, yo creo que va a ser un Lex Luthor que va a estar bien. Esperemos que no tenga ninguna escena ridícula, por favor. Yo quiero que sea un Lex Luthor, pues bueno, bastante serio y al que se le pueda tener miedo y que no tenga ninguna escena que le deje en ridículo. Luego también otra cosa que quiero comentar es que hay gente que se queja de que James Gunn copia a Zack Snyder, y incluso hay gente que en Twitter te compara algunas escenas del Superman de Gunn con otras del Superman de Snyder, pero claro, es que luego a su vez yo, bueno, he visto que Zack Snyder ha tomado muchas referencias de las series de la Liga de la Justicia, ¿no?, la serie animada de la Liga de la Justicia, y creo que también de la Liga de la Justicia Ilimitada, y luego también ha tomado muchas referencias de la serie animada de Superman. Incluso si nos ponemos a mirar con lupa, pues El Hombre de Acero es prácticamente un mix de Superman 1 y 2 de Richard Donner. Así que Snyder tampoco fue tan original a fin de cuentas. Por eso digo que, bueno, si hay gente que se queja de que Gunn copia, pues bueno, Snyder también copia. O sea que aquí, vamos, no se libra nadie. Incluso Richard Donner sacó sus referencias de algún lado, ¿no? Pues se pondría a mirar alguna serie de animación o incluso muchos cómics de los que sacó muchas ideas seguramente. Entonces Richard Donner tampoco realmente tampoco inventó nada ahí que tú digas, ¡buah, esto es la hostia!, ¿no? O sea, sí que es verdad que fue la primera película de superhéroes que se tomó medianamente en serio, la de Superman 1, ¿no?, del 78, y Richard Donner pues hizo algo revolucionario para aquella época, pero al final pues también toma un personaje que ya existía de los cómics y tomó pues muchas referencias de los cómics también. Así que eso, tampoco inventó ahí grandes cosas, pero ya digo que las películas que hizo, Superman 1 y 2 de Richard Donner, son la hostia, sinceramente. Luego también veo un problema aquí con esta película de Superman, y es que yo siento que hay demasiada información. Por ejemplo, hasta mayo, pues bueno, tuvimos algo de información a cuentagotas, pero es que este mes de junio están yendo a tope, ¿eh? Yo creo que incluso con información excesiva, ya sea entrevistas, imágenes, vídeos, un poco de todo, ¿no? Y claro, eso afecta directamente el tema de tanta promoción, tanta información, afecta también al tema del presupuesto, ¿no? Que se decía que era de 225 millones o 300 y pico según algunas fuentes, ¿no? A ver, se sabe que han gastado alrededor de 200 millones en promo, cuando lo normal es gastar unos 100, o incluso en alguna que otra película más cara, pues igual han... bueno, alguna película que quieran promocionar más han llegado a gastar igual pues 150 millones, ¿no?
pero en este caso, pues bueno, está confirmado oficialmente que se han gastado alrededor de 200 millones en promo. Y luego pues hay gente que dice que el presupuesto este de 225 millones de la peli es el presupuesto de lo que ha costado solo la película. O sea, sin tener en cuenta la promoción y todo ese rollo, ¿no? Pero a su vez niegan que se hayan invertido 300 y pico millones en la peli, cosa que es falsa. Y se ha demostrado que es falsa teniendo en cuenta que por lo menos 200 millones se han ido en gastos de publicidad. A ver, ¿en qué quedamos? Mi opinión es que sí se han gastado los 300 y pico millones en la peli. 100 de ellos para la película en sí, que ya digo que se ve más barato que una película de 100 millones, y luego 200 en publicidad, por eso salen al final pues unos 300 y pico millones, ¿no? Porque, a ver, sí que es verdad que han hecho promo con todo tipo de productos, o sea, cosas para perros, juguetes para niños, novelas, cuentos infantiles, que por cierto revelan cosas interesantes de la película, que no voy a comentar porque podrían ser spoiler, los podríais considerar spoiler, quiero decir. Luego también ha habido estatuas, decoraciones en eventos grandes, eventos más pequeños, pantallas también de algunas ciudades con imágenes y clips anunciando los trailers y también el estreno de la película. Colaboraciones con ropa deportiva, cadenas de alimentación, relojes, pulseras, pendientes, joyas, anuncios de compañías de seguros, o sea, vamos. Superman ha estado en la promoción en todos lados, o sea, se nota que ahí han invertido bastante pasta y yo, sinceramente, me creo que hayan gastado los 200 millones de publicidad, vamos. Luego también, bueno, hay que hablar de cositas extra que suelen hacer muchas veces en las películas, como por ejemplo crear una página web, ¿no? Donde en esas páginas web pues suelen subir algunos artículos, algunas cosas para ampliar un poco el lore, ¿no? Del universo de superhéroes que estén haciendo, ¿no? Como por ejemplo... Anteriormente pues hicieron promo con Batman v Superman creando una web en la que creo que subían, no recuerdo exactamente, pero creo que subían como algunos artículos relativos al LexCorp o algunos artículos relativos a noticias con empresas Wayne y no sé qué, ¿no? Y luego también me acuerdo que en la época esta de Batman v Superman sacaron un recorrido por la Batcueva y el apartamento de Bruce Wayne en Google Maps, que de hecho tengo un vídeo en la Batcueva de Torcor, mi canal secundario, recorriendo el apartamento de Bruce Wayne e incluso la Batcueva. Y luego también pues recuerdo que por ejemplo en la película de Batman hicieron una página web, la página web está de Rata Alada, ¿no? Que la abrieron en The Batman y luego al poco tiempo la cerraron y luego la volvieron a abrir para la serie del Pingüino, y en esa página pues bueno, también tengo algún vídeo hablando de la página esta de Rata Alada, concretamente alguno de curiosidades de The Batman creo que era. Y en esta página web de Ratalada, pues lo que hacías era, básicamente, tú te metías y Enigma, que era el villano de Batman, pues te hacía como diferentes acertijos y según los ibas acertando, pues te ibas como desbloqueando diferentes imágenes de la película de Batman, ¿no? Pues igual alguna imagen promocional de la película y tal, ¿no? Entonces, pues eso, en este caso, para Superman no han hecho una página web, porque yo entiendo que también una página web cuesta dinero mantenerla, y han hecho algo más sencillo, como un Instagram, que tú te puedes crear un Instagram y es gratuito. O sea, no necesitas dinero realmente que invertir en crearte un Instagram. Luego ya lo que metas ahí, pues bueno, si tienes a gente trabajando ahí dentro a la que le tienes que pagar, pues bueno, en fin. Pero en un principio tú te creas un Instagram y no le tienes que pagar nada a nadie por creártelo. Entonces es mucho más fácil, mucho más económico y bueno, pues a mí me parece una opción que está bien. Y tenemos pues este Instagram del Daily Planet y el artículo de Clark hablando de Superman, el artículo que os he comentado antes, ¿no? Donde se echa flores y todo eso. Y luego también otra cosa que yo he notado en
en esta campaña de promoción de Superman es que hay una excesiva presencia de James Gunn. O sea, cada vez que hay un clip promocional de los actores interactuando, de un detrás de cámaras o tal, siempre o prácticamente siempre aparece James Gunn por ahí de fondo o incluso hablando en los clips. Y no sé, a ver, vale que es el director de la película, vale que es el jefazo, ¿no?, de este universo DC, pero sinceramente yo creo que aparece demasiado. Yo creo que tiene que saber separarse un poquito de las cámaras y dejar un poquito de chupar cámara. Porque, por ejemplo, en Marvel, Kevin Feige no está en cada película saliendo, en cada promoción, ¿no?, en cada detrás de cámaras. Obviamente está de supervisor de todo, pero no está en cada cosa que sale de una película apareciendo él, hablando. No sé, ya digo que James Gunn abusa un poquito de eso. Espero que en el futuro pues no chupe tanta cámara, sinceramente. Luego también en entrevistas he visto a los actores hablando, pero de forma muy cauta, o sea, como que tampoco dan grandes promesas para el futuro. No sé si es porque se huelen que algo no va bien o simplemente porque tampoco quieren crear ilusiones en un público que en el público no, porque realmente no saben lo que va a pasar con ellos el día de mañana. Y sí que es verdad pues que los periodistas les preguntan muchas veces cosas de las películas, pero hay muchos que muestran interés por el después de Superman, ¿no? Preguntando, por ejemplo, por la presencia de la Liga de la Justicia, por otros héroes de DC como Wonder Woman o Batman, por ejemplo. Y James Gunn confirma que ya están trabajando en ellos, concretamente de Wonder Woman ya están trabajando en una película. Y ya digo, yo pienso que deberían centrarse en mostrar a los tres grandes iconos de DC, que son Batman, Superman y Wonder Woman. Y yo creo que toda la historia de este universo DC debería girar en torno a ellos tres. Aunque luego David Zaslav, el CEO de Warner Bros., habló hace un tiempo de que los pilares de DC no son tres, sino que son cuatro. Y los pilares estos de DC pues serían Batman, Superman, Wonder Woman y Supergirl. Una idea que muchos fans consideramos errónea, ya que, como digo, los pilares de DC siempre han sido tres: Batman, Superman y Wonder Woman. Supergirl siempre ha sido un personaje secundario y un acompañante de Superman en algunas aventuras y nunca se ha pensado como uno de los pilares de DC. Y aparte, no tiene ningún sentido considerarla así. También os recuerdo que en la película de Supergirl, que está basada en el cómic de Woman of Tomorrow, la primera imagen que tenemos de la heroína es ella estando borracha, al menos en el cómic. Y luego a lo largo de la trama va un poco recuperándose. Si quieren ser fieles, la primera imagen de Supergirl en la película debería ser de ella borracha en un bar de un planeta lejano. Y por la imagen oficial que sacaron del set de rodaje, pinta que va a ser así, ya que podemos ver el bar del cómic. Y yo pienso, ¿realmente es positivo mostrar a un icono de DC en esas condiciones? Aunque sea solo en el primer momento de la película, ¿realmente a Supergirl la vas a presentar borracha? Entiendo que quieren mostrar a los pilares de DC también como dos hombres y dos mujeres, ¿no?, por tema de igualdad. Pero es que el tema es que Supergirl es una segundona, o sea, realmente no es nadie importante. Hay personajes más importantes como por ejemplo el cuerpo de Green Lanterns, y hay Green Lanterns femeninos, o Flash por ejemplo, pero no me puedes poner como iconos de DC a dos representantes del universo de Superman acompañados de Batman y Wonder Woman. Luego sí que es verdad que David Zaslav corrigió un poco su comentario diciendo que los pilares de DC no necesariamente tienen que ser esos cuatro, pero bueno. Volviendo a Superman, los trailers y spots quieren mostrar un lado épico de la película, pero por las filtraciones que hubo del guión y pequeños detalles vistos en los spots, parece que va a tener mucho humor tonto que involucra partes importantes de la trama. No voy a dar ningún spoiler aquí de la trama de la película, pero sí que voy a decir dos palabras clave que muchos vais a entender si conocéis esas filtraciones de la trama y sabréis a qué filtraciones concretas me refiero. Me refiero al tema de los monos y las exnovias y todo ese rollo. O sea, a esas filtraciones en concreto me refiero, por si teníais alguna duda. También está el tema de los recortes en la peli.
Se rumoreaba que se habían cortado alrededor de 20 minutos de película por contener demasiado humor tonto, ya que en los tests de pantalla realizados a empleados de Warner, la película había tenido críticas mixtas. James Gunn confirmó que la película duraba menos de 2 horas y media, y tampoco dijo realmente la duración en aquel momento, pero dijo que todavía estaban ajustando algunas partes de la película y no podía decir la duración total. La duración exacta, ¿no? Luego James Gunn negó que se había recortado su película, pero siguió sin decir la duración final de la película porque aún tenía que ajustar algunas tomas de efectos especiales. Cuando salió el rumor de que la película duraba 2 horas solamente, James Gunn dijo que eso era mentira. Y tiempo más tarde salió para confirmar que la duración final era de 2 horas y 10 minutos contando los créditos y también la escena postcréditos. O sea que al final yo creo que todo encaja bastante. Primero te dice que dura menos de 2 horas y media. O sea, y tú ya dices, vale, pues si dura menos de 2 horas y media, podría durar pues más o menos 2 horas 20, 2 horas 25, por ahí, ¿no? Más o menos. Que es lo que más se acerca a 2 horas y media, ¿no? Pienso yo. Y luego te dice que no se han recortado 20 minutos. Y después desmintió que duraba 2 horas, pero la peli con créditos y todo dura 2 horas y 10. Normalmente los créditos en una película suelen durar alrededor de 10 minutos, ¿no? Más o menos. Pero a ver, ¿por qué primero dijo que duraba menos de 2 horas y media para que luego te diga que la duración final es de 2 horas 10? Ahí es evidente que ha habido recortes a pesar de que lo niegue. También se sabe que en la peli hubo varias modificaciones en su estructura. Por ejemplo, se sabe que hubo regrabaciones 3 días, que a ver, en 3 días pues da tiempo a lo que da, o sea, yo creo que tampoco da tiempo a tanto para regrabar en 3 días, pero bueno, no sé, ya veremos. Al principio la película se dijo que tenía estructura episódica y luego pasó a ser una estructura donde más bien las tramas se entrelazan. Yo lo que entiendo por estructura episódica es que, por ejemplo, Superman encuentra a un enemigo, lo derrota y pasa al siguiente y así durante toda la película. Y la verdad encaja bastante con todo lo que nos han enseñado, porque sabemos que Superman, por los trailers, pues bueno, se enfrenta a varios enemigos, ¿no? Por ejemplo, vemos a Superman luchando contra el Kaiju, contra el martillo de Boravia, contra Ultraman, contra la ingeniera y seguramente también luchará contra Lex Luthor en algún momento. Así que os voy a poner un ejemplo. Si en la estructura episódica teníamos, por ejemplo, a Lex Luthor creando al Kaiju para derrotar a Superman, luego a Superman peleando y siendo derrotado y al final Superman venciendo al Kaiju, para pasar, por ejemplo, a la trama del martillo de Boravia con Lex contratándole, luego la pelea del martillo contra Superman y cuando el martillo falla, Lex pasa a contratar a la ingeniera, en la estructura lineal sería, por ejemplo, que Lex crea el Kaiju, luego contacta al martillo de Boravia para que se prepare por si el Kaiju falla y por otro lado tendríamos a Lex, por ejemplo, contactando a la ingeniera para que entrene al martillo de Boravia, mientras Lex observa en su oficina cómo Superman lucha contra el Kaiju. O sea, sería todo como más entrelazado, ¿no? Espero estar explicándome bien. Y eso sería más una estructura lineal, pues eso, donde todas las tramas se entrelazan. A mí personalmente me gusta más y hay gente diciendo que lo de la estructura episódica no es lo que yo estoy diciendo, sino que es más bien que en la película aparecen cartelitos anunciando día X de la semana y al poco rato día XX de la semana y luego al poco pues día XXX de la semana, ¿no? Pero yo pienso que es más bien como yo lo digo. Vamos, a mí me encaja más. No sé a vosotros cómo os encaja o qué pensáis. También se hablaron anteriormente de cosas como que al principio de la promoción se despidió al responsable de la publicidad de la película, también se contrató a otro editor para que editara la película y a 3 meses del estreno se incluyó a un segundo compositor para la banda sonora. Porque bueno, ya sabemos que por lo menos en los trailers la banda sonora que se utiliza es la de John Williams, ¿no? La clásica de Superman, y no hemos escuchado ninguna otra banda sonora. Entonces yo entiendo que bueno, este soundtrack va a estar quizá algo carente de originalidad, ya lo veremos en la película final. Yo pienso que por algo han contratado a un segundo compositor, porque igual algo puede arreglar.
Y luego, cuando todos estos cambios que he ido comentando a lo largo del vídeo afectan a una película, pues no suele ser buen indicativo, sino todo lo contrario. Yo espero que Superman sea una película aceptable a fin de cuentas. No le pido superar a ninguna peli anterior de Superman porque sé que no lo va a hacer, aunque también os digo que va a ser complicado caer más bajo que Superman 3 y 4. Por favor, eso no es lo que quiero. Y si Superman 2025 supera alguna y me parece de 10, pues ya lo diré también, o sea, no tengo ningún problema en decir si la película es buena. Y luego también está el tema de las previsiones de taquilla. A ver, no se sabe la taquilla que hará, pero teniendo en cuenta que está en medio del estreno de Jurassic World y Los Cuatro Fantásticos, no espero números muy altos. Y teniendo en cuenta el alto presupuesto que se ha invertido en la película, los 300 y pico millones que comenté como mínimo, la película tendría que hacer alrededor de 600 o 700 millones para ser rentable para Warner. Y yo no veo que la película sea capaz de hacer más de 400 millones en todo el mundo, sinceramente. Teniendo en cuenta pues todas estas variables que hay. Y ya veremos también cuando salgan las críticas, porque el boca a boca puede hacerle bien o puede hacerle mal a esta película. Yo creo que va a haber críticas bastante mixtas porque hay gente que está muy en contra y gente que está muy a favor de esta película. Entonces, bueno, yo intento ser lo más sincero posible con lo que veo, o sea, ya digo, si algo me gusta, pues lo digo, si algo no me gusta también lo digo, y eso, yo lo que veo es que igual no hace más de 400 millones esta película, porque viendo la situación como está, pues eso. Ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá haga más de 600 o 700 millones y sea un exitazo y continúe el universo. Porque yo lo que quiero es que Superman triunfe. Aunque eso igual también hace que James Gunn, que ya estaba subidito antes de que empezara con todo esto de Superman, pues se le suba aún más el ego. Y eso tampoco me gustaría. Lo que se merece James Gunn es que la película fracase y que se dé cuenta de que sus métodos y el llenarse la boca con que lo suyo es lo mejor, pues no ha servido de nada. Pero claro, eso en parte condenaría al universo DC y yo no quiero que DC fracase en el cine. Porque si fracasa, ¿cuándo volveremos a tener un universo compartido de superhéroes? ¿Seguirían con el actual universo a pesar del fracaso de Superman? No podemos predecir el éxito o fracaso de una película viendo las vistas, lo que son las visitas, ¿no?, de los trailers y comparándolas con las visitas de otros trailers, de otras películas. Porque, por ejemplo, la película de Flash lo petó en visitas con cada tráiler y luego se estrelló en taquilla. Y os digo otra cosa. Si los que apoyan ciegamente esta película están diciendo en cada vídeo que hay que apoyar esto, que hay que llevar al cine a toda la familia, a todos los amigos, que hay que verla 50 veces en el cine, es porque se huelen que si no dan este tipo de mensajes, igual la peli se puede estrellar en taquilla. Así que no sé. Veremos lo que pasa con esta película. Yo también tengo el pequeño miedo de que se termine cancelando la película de Batman 2, porque a James Gunn, como ya he dicho también en el canal de la Batcueva de Torcor, y bueno, ya hablaré de esto más extendidamente allí, pero a James Gunn no le interesa tener al Batman de Robert Pattinson a la par con su universo DC, porque aparte los dos universos no están conectados entre sí, ni los van a conectar ya, como ya dijeron. Y entonces, pues bueno, como todavía no han recibido el guión de Matt Reeves, que no sé cuándo se lo mandará, pues todavía no pueden... Y bueno, realmente también están con todo el tema de Superman y todo eso. Pues realmente si cancelan el universo de Matt Reeves antes del estreno de Superman, pues es un motivo para que mucha gente diga me cago en James Gunn, no voy a ver esta película de Superman porque se ha cargado al Batman de Pattinson. Pues yo creo que una vez que se estrene de Superman, si es un exitazo, yo creo que ya nos vamos a poder empezar a oler que se va a cargar también el universo de The Batman, porque no le interesa que rivalice con lo suyo, que además quiere meter a otro Batman también, y vamos a estar comparando los dos Batman y es algo que no conviene, y ni siquiera conviene tener dos Batman diferentes en el cine al mismo tiempo. Así que eso, yo creo que en caso de que Superman sea un éxito, es muy probable que tengamos la cancelación del universo de The Batman. Y si Superman pues no hace el dinero esperado, pues probablemente irán tirando con lo que tienen del universo del universo compartido. Y luego el de Batman, pues bueno, algo harán. Igual sí que es verdad que hacen The Batman 2 y cortan ahí la saga.
acaba y no hacen nada más. O si es un fracaso estrepitoso, pues igual cancelan todo este universo y siguen para adelante con The Batman 2 y su universo, que por lo menos eso pinta bien. El Pingüino ha estado muy bien, The Batman 1 ha estado muy bien y pues eso, yo creo que ese universo tiene futuro, pero claro, si James Gunn lo permite. Que eso ya se verá. En fin, no me voy a enrollar más en este vídeo. Espero que os haya gustado esta reflexión, aunque ha quedado un pelín larga, pero bueno, en fin. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dejar likes si queréis, si no queréis no, y nos veremos en el próximo. Así que hasta la siguiente. Adiós.